Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Estamos un día más, precisamente en este ciclo de conferencias de Capital Flow, donde pretendemos darles una guía hacia los nuevos tiempos que vienen en cuestión de finanzas. Estamos tratando de ser ese faro de luz dentro de tanta tiniebla que existe ahorita, y obviamente no podemos dejar de lado el tema inmobiliario. Hoy tocamos un tema crucial y muy importante, las perspectivas inmobiliarias de aquí hacia adelante. ¿Qué nos depara? ¿Es bueno invertir en estos momentos o posterior a la pandemia? Todas estas cuestiones las vamos a estar viendo. Me da gusto que el día de hoy un consultor asociado de nosotros, el licenciado Gonzalo Jesús, muy buen amigo de hace más de 20 años, estamos juntos en esto y él nos va a dar esta guía, nos va a llevar por este tema tan importante y tan crucial en estos momentos. Le paso la palabra para que él haga la presentación. Gonzalo, son todos tuyos los micrófonos. Muchísimas gracias por participar en esto. Estamos aquí. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias a todos por compartir su tiempo con un servidor. Mi nombre es Gonzalo Jesús Chávez. Sean bienvenidos a esta charla sobre perspectivas inmobiliarias. A todos aquellos que de alguna forma están pensando en invertir dinero en la banca, en la bolsa de valores, aquí platicaremos un poquito sobre el portafolio de bienes inmuebles. Es importante invertir en estos tiempos en que tenemos una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria. ¿Qué es lo que podemos hacer? Déjenme empezar primero diciendo que nosotros somos una firma de intermediación financiera que nace en el 2013 con una experiencia de 20 años de cada uno de los colaboradores que conformamos. Nuestro objetivo es apoyar en todas las necesidades financieras de nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Analizamos el perfil financiero de la empresa junto con el proyecto a financiar y buscamos el mejor producto en el mercado de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, sean estas de capitales privados o de gobierno. Nuestra propuesta de valor consiste en la búsqueda efectiva entre nuestros socios comerciales que nos permitan obtener la mejor opción financiera para concretar tus proyectos. Estaremos nosotros pasando por 4 elementos, 4 puntos que a mi juicio son importantes en este tema de perspectivas inmobiliarias. El primero de ellos, bienes y raíces en su origen, lo que es la plusvalía en México, tipos de inversiones inmobiliarias y por qué es importante estar en Capital Flow. En alguna época los faraones y reyes eran los dueños absolutos de la tierra. Eso quedó atrás. Con las revoluciones burguesas del siglo XIX, la posesión de la tierra pasaría a estar vinculada a la libertad individual. En la actualidad, la figura del rey fue sustituida por la de la nación. Todas las tierras son de la nación, pero esto no significa que no puedan pertenecer a un país diferente. Fuera de eso, no hay límite alguno a la propiedad privada. Los mercados inmobiliarios, tal como los conocemos ahora en la actualidad, surgieron en Grecia y se han venido perfeccionando en Roma. Sin embargo, se puede asegurar que adquirieron su forma moderna cuando se empezaron a dedicar exclusivamente a la compra y venta de inmuebles como agentes especializados en ellos. Hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surgió esto con todas sus ventajas y desventajas. Si bien sabemos que ya en la Roma imperial en ocasiones había quien especulaba con la tierra porque poseían información privilegiada, hacían grandes fortunas con la compra-venta de terrenos. Será en el siglo XIX cuando esto alcance niveles inconcebibles. Cuando hay alguna crisis, el capitalismo está sin control. Un ejemplo es el caso de la renovación de París llevada a cabo hacia 1860.
por el barón Haussmann, quien trazó los famosos bulevares parisinos arrasando con los barrios medievos enteros. Más de una persona se hizo millonaria comprando manzanas enteras a precios irrisorios, pero las revendía a precios muy altos al Estado. Esto, como todos ustedes saben, se ha venido repitiendo muchas veces en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas. En la actualidad, podemos decir que el mercado inmobiliario es uno de los principales motores de cualquier economía sana. Y en tiempos de crisis también, como la que estamos viviendo en estos días con el COVID-19. Pero es una opción de manejo de nuestros recursos si queremos invertir en estos tiempos. ¿Cuál sería? Es importante invertir en los portafolios hipotecarios, invertimos en la bolsa, metemos nuestro dinero al banco, lo dejamos debajo de nuestra cama. Necesitamos ver efectivamente cómo ha sido la plusvalía en México, ¿sí? Sabemos que a lo largo de la historia hemos escuchado que la inversión en propiedades inmobiliarias es una de las mejores alternativas. Esto es porque cumplen dos requisitos muy importantes. El primero es que observa en el tiempo, es decir, el precio de los inmuebles crece junto con la inflación. Protege también nuestro dinero de las devaluaciones. Dice Roberto Gándara, director de crédito hipotecario de HSBC, una de las inversiones más seguras es la adquisición de un inmueble con el que se puede obtener mayores rendimientos a corto, mediano y largo plazo, ya sea para rentar o simplemente como una inversión. Él dice que la mejor forma de hacerlo es sin descapitalizarse mediante un crédito. En este sentido, Real Estate realizó una investigación considerando cifras oficiales del índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de precios de la vivienda en México, el índice nacional de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tomó en cuenta la paridad del peso dólar también, y los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, que determina el Banco de México para comprobar la información mediante un análisis. Para este estudio se tomó como referencia un plazo de 10 años, el primer trimestre de 2006 y el primer trimestre del 2000, hasta el primer trimestre del 2016. En este estudio salió que la plusvalía que ha ofrecido la vivienda en México durante los últimos 10 años fue del 67% de acuerdo con la variación observada en el índice de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal durante esta década y en propiedades que se han obtenido a través de algún crédito hipotecario. Esto implica que el valor de los inmuebles se ha incrementado en un promedio anual del 6.7%, que supera considerablemente el desempeño de la inflación de este tiempo. De acuerdo con el INPC, durante este plazo, la inflación que acumuló el país fue del 47.5%, lo que se traduce en un 4.75% promedio anual. La plusvalía de la vivienda en los últimos 10 años fue del 67%, más alta que la inflación y la devaluación. Ahora bien, cuando se analiza lo que ha ocurrido con la paridad del peso frente al dólar, de acuerdo con Banjico, al cierre de marzo del 2006, el tipo de cambio se ubicó en 10.89 pesos por dólar. Y al cierre de marzo del 2016 se ubicó en 17.23 pesos por dólar. Significó una depreciación del 58.2% en la moneda mexicana. Imagínense, hoy el precio del dólar es, bueno, en la mañana que lo chequé, era del 23.59 pesos por dólar. A pesar de que durante la última décadas se han vivido periodos de gran volatilidad cambiaria y por ende se ha sufrido una fuerte presión en la paridad del peso frente al dólar, los precios de la vivienda en ese periodo también superaron
los de la devaluación. Otra comparación importante es frente a las inversiones, que los inversionistas suelen invertir en menores plazos, con inversiones financieras más tradicionales y seguras. Los CETES a plazo de un año promediaron 5.59% anual, considerando la emisión de marzo de cada uno de ellos. Los inversionistas normalmente suelen invertir en plazos pequeños, que les permitan tener liquidez mensual o trimestral, aunque las tasas de interés son más bajas. Pero bueno, suponiendo que hayamos sumado la inversión nominal de cada año, tendrían un rendimiento simple acumulado del 55.9%, también por debajo del desempeño de los precios de la vivienda. Si tomamos en cuenta la inversión más tradicional en pagarés bancarios o certificados de depósito que pagan rendimientos menores que los CETES, la inversión en bienes raíces resulta mucho más atractiva. Las cifras son contundentes y responden a la pregunta, ¿por qué invertir en bienes y raíces? Si tomamos nuevamente como base el ejemplo de una inversión en CETES a plazo de un año y suponemos que se reinvierte siempre, se obtiene un rendimiento compuesto del 72.1% al final de la década, que sí supera el avance de los precios de vivienda. Pero bueno, si una persona adquiere esta propiedad como inversión y decide rentarla, habría que sumarle a la plusvalía una tasa anual mínima del 6%. El rendimiento compuesto en la vivienda se vuelve cuando menos del 127% y nuevamente la inversión en bienes raíces es mejor que la inversión financiera en CETES a plazos de un año con todo y estarlo reinvirtiendo. Utilizamos el ejemplo a través del índice de la Sociedad Hipotecaria Federal porque se trata de un indicador que se mide trimestre a trimestre y nos permitió, permitió en este caso hacer el comparativo de estos 10 años, lo cual implicó también superar algunas tendencias negativas como la crisis de 2008 y 2009 que todos conocemos o incluso algunos momentos de gran auge en los precios. No debemos perder de vista también que hay una infinidad de desarrollos de niveles medio, residencial y residencial plus, que por su ubicación, diseños y acabados y por lo que sucede alrededor del desarrollo o inmueble, en el mismo lapso han incrementado sustancialmente sus precios y por ende su plusvalía. En algunos ejemplos, cuando se estaba haciendo este estudio, hay algunos que superaron el 200% o el 300%, muy por encima de lo que se registró a través del índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, que fue del 67%. No podemos generalizar en que cada inmueble que se adquiere será rentable en términos de plusvalía por sí mismo. Dependerá de diversos factores como el mantenimiento, los acabados que tenga, la ubicación y las características de la zona. Por ejemplo, quien compra un inmueble para vivir no necesariamente está apostando a una plusvalía futura, porque no es su objetivo principal. Muchas veces su objetivo primero es que le den el crédito, después es de tener un lugar donde poder vivir. Y luego, bueno, hay circunstancias. Hay veces que se busca una casa cerca de la casa de la suegra, de los familiares, etc. Pero cuando esta inversión, esta adquisición de un bien inmueble se cuida adecuadamente, es decir, se busca que sea una inversión como tal, es altamente probable que sea una inversión sumamente redituable, mejor que la inflación, mejor que invertir en moneda extranjera e incluso mejor que los instrumentos tradicionales, ya que como hemos visto, los números así lo avalan. En la actualidad, por ejemplo, un ejemplo local es Guadalajara, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, en la zona metropolitana de Guadalajara se tienen proyectos por aproximadamente 200 torres para uso residencial, comercial y corporativo, lo que lo convierte en un polo de desarrollo para la vivienda vertical. Debido a estas construcciones, la plusvalía en el centro histórico de Guadalajara presenta un aumento
del 182% en 10 años, es decir, del 2007 al 2017. 182 en plusvalía. Entonces decimos, hacer una buena inversión depende de contar con la asesoría de un especialista que apoya a las personas a identificar sus necesidades, la etapa financiera de su vida en que se encuentran y hace sus sueños realidad a través de un patrimonio. A quienes busquen invertir en bienes raíces, es importante acudir a asesoría de los especialistas hipotecarios. Entonces, con todo esto que nosotros estamos con estos números, claro que resulta demasiado importante ver este portafolio inmobiliario y también tenerlo en cuenta para futuras inversiones, ¿sí? Dado que la plusvalía, los números y los estudios así lo avalan. Es importante saber los tipos de inversiones inmobiliarias que tenemos y, en este caso, que el mercado maneja. Hay inversión en lotes residenciales, esto es, la compra de casas o departamentos, que esa inversión permite generar retorno mediante el arrendamiento o la venta en casos donde la plusvalía de una zona incrementa constantemente. Inversión en oficinas, es decir, invertimos en locales de oficina que están con una demanda, son más rentables, se establecen contratos de renta por más de un año y es un mercado emergente que empieza a cobrar fuerza en algunas ciudades con desarrollo económico estable, como ya vimos, incluyendo Jalisco. Inversión en lugares de estacionamiento. El crecimiento de la flota vehicular en muchas ciudades de México es un aliciente para este tipo de inversión, sobre todo en zonas con lugares restringidos como áreas escolares o centros históricos. Entonces, es una buena inversión buscar lugares de estacionamiento. Se están copando y el uso generalmente es para habitación. Inversión en house flipping. En esta modalidad, un inversionista puede comprar una casa en remate o subasta, la remodela y la vende a un precio considerablemente más alto. Inversión en locales comerciales. Tomando en cuenta los puntos que mencionamos al principio, los locales comerciales pueden ser una inversión redituable en el largo plazo, ya que es relativamente sencillo encontrar negocios interesados. Fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, comúnmente llamados fibras. Las fibras son fideicomisos que cotizan en la bolsa de valores y se encarga de adquirir bienes inmuebles para su arrendamiento y generar utilidades para los dueños. En él, los dueños de los bienes aportan ciertas cantidades al fideicomiso, quien se encarga de ampliar el portafolio de bienes. Cuando un inversionista necesita de la liquidez, puede vender su participación en la bolsa. Con esto nos damos cuenta que el portafolio de inmobiliario es muy amplio, ¿sí? Tenemos para comprar casas, oficinas, terrenos comerciales, lugares de estacionamiento. Y todo esto a nosotros nos ayuda mucho porque tenemos una opción amplia, un portafolio amplio, además de meter nuestro dinero en banco, de cotizar a lo mejor en la bolsa mexicana. Este tipo de inversión resulta, como ya vimos, muy interesante. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un despacho como Capital Flow? No solamente es la intermediación que ofrecemos con nuestros clientes, sino ofrecemos un servicio integral que abarca desde el asesoramiento, desde la experiencia e información en la compra y venta de todo tipo de inmuebles, hasta llevar a cabo las operaciones y validaciones contractuales necesarias para cumplir los objetivos de usted. En Capital Flow nos aseguramos en proteger los intereses de nuestros clientes en estas grandes decisiones, acompañándolos en el proceso hasta el final, ¿sí?
Es importante porque nosotros hacemos un traje a la medida de nuestro cliente. Hablando de bienes inmuebles, acordamos con los propietarios su precio por la vivienda. Promocionamos las propiedades de forma efectiva para venderlas más rápidos. Realizamos las preguntas adecuadas para decidir si una casa es conveniente para nuestro cliente. Hacemos ofertas adecuadas para que puedan ser aceptadas. Realizamos opiniones de valor también y manejamos negociaciones posiblemente incómodas en algunas circunstancias, ¿sí? En este caso, Capital Flow se asegura de proteger los intereses de nuestros clientes en estas grandes decisiones de inversión para que su proceso pueda llegar a buen puerto al final. Muchas gracias. No sé, abrimos los micrófonos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por la participación, por este tema tan importante en estos momentos, porque sabemos que los mexicanos nos encanta invertir en ladrillos, nos encanta el tener un bajo riesgo en nuestra inversión. Y la verdad es que el mercado hoy por hoy no es para menos y tenemos que voltear a ver esta manera de invertir como una de las más sólidas a través del tiempo. Porque en las últimas crisis nos ha demostrado que es más fácil guardar la plusvalía y tener una inversión a largo plazo con un inmueble, llámese casa habitación, local comercial, edificio o algún tipo de bien inmueble que en cualquier otro tipo de inversión. Hoy estamos viendo Exacto. que la volatilidad es tan alta en los mercados financieros que muchos se están refugiando en los metales, en lo que siempre ha dado esa seguridad. Y en México, tomando en cuenta que siempre gana plusvalía el sector inmobiliario, es una de las apuestas seguras que podemos tener si es que tenemos un excedente capital y necesitamos invertirlo para generar mayores ingresos en el futuro. Es muy importante que esto lo tengamos en mente porque prácticamente estaremos en un mercado donde se van a empezar a dar muy buenas ofertas, muy buenas oportunidades en las cuales nosotros como una firma dedicada precisamente a ser el brazo financiero de todas las empresas y todas las personas que así lo deseen, nos encarguemos de encontrarles la mejor oferta, ya sea para que ellos quieran utilizarla como vivienda principal o a lo mejor como un tema de descanso o como un tema de inversión. Guadalajara ha crecido, bueno, no nada más Guadalajara, las grandes ciudades en México han crecido de manera exponencial y hemos visto cómo cada vez hay más torres de departamentos, de oficinas. Hay una amplia gama de oportunidades en donde hoy por hoy podemos invertir. Ya no necesitamos grandes cantidades de dinero para poder invertir, ya no es necesario tener que estar jugando en la bolsa. La verdad es que es muy interesante todo el portafolio que podemos ofertarles y sería muy interesante que cualquiera de ustedes, el que así lo desee y en el momento que lo desee, nos pueda hacer una llamada, nos pueda regalar unos 10, 15 minutos para concertar una cita y poder ampliar este tema. Es tan importante porque a partir de este momento, este tipo de inversiones nos darán certidumbre de lo que hoy estamos careciendo.